Hola, estamos nuevamente en La Zurda. Como la lucha es el único camino, vamos a seguir en La Zurda hablando de luchas. Y las luchas, aunque las quieran hacer invisibles en los medios de incomunicación masiva, hasta que no se hacen públicas las luchas no existen. Pero créanme que cada día hay más gente al frente batallando por sus derechos. Hoy con nosotros está Jordi Sala, del sindicato COS, y Marco Sebastián Noferini, de Càrnies en Lucha, que nos vienen a contar todo el conflicto que está generado en la región de Osona y otras regiones del interior de Cataluña y de otros sitios de España, con el tema de las carnes de cerdo, ¿no es cierto? Jordi, cuéntanos cómo se inicia este conflicto a nivell sindical. A veure, primer de tot, gràcies, evidentment, per No, convidar-nos. primero gracias a los invitados que vienen y gracias por haber venido a explicarnos este tema tan importante. Perquè, com has dit tu molt bé, amb el tema del silenci en mitjans de comunicació ha estat una cosa flagrant des del principi, fins que no va explotar d'una magnitud que, per dir-ho així, encara que sigui en molts casos manipuladament, al final se'n va haver de fer ressò d'alguna manera o altra, però realment va ser molt complicat que tot això sortís a la llum, i sobretot als principis, amb l'inici de la vaga i la repressió dels membres del comitè, que ara us faré 5 cèntims de com va anar tot. Abans no va saltar als mitjans de comunicació i va haver-hi una lluita flagrant als polígons de Vic que realment estava super silenciada. Sí, perdona, así que habéis estado en huelga, pero yo por televisión no me he enterado de Exactament. No, és que ni tan sols, ni per televisió, ni la pròpia premsa comarcal va tardar moltíssim a cobrir una informació com aquella. Evidentment, el que ens trobem és que amb la realitat de Vic, en el qual també hi ha una segregació bestial, doncs si a sobre hi sumes que és un conflicte laboral amb un dels polígons allunyat del centre i que, a més, és contra un dels lobbies més potents de la comarca, doncs tot això fa una mescla perfecta perquè els mitjans de comunicació, evidentment, ho silencien fins que no van tenir altre remei de, encara que sigui esbiaixadament en moltes ocasions, doncs sortís a la premsa. I bé, si voleu us faig una mica de 5 cèntims de com va començar tot el conflicte. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo es esta historia? Bé, això va començar perquè, en aquest cas, doncs, la COS, el sindicat COS, la Coordinadora Obrera Sindical, que a vegades ens descuidem de dir el nom complet, va aconseguir la majoria del comitè d'empresa Esfosa, que és un dels escorxadors més importants que hi ha a Vic, i ja veureu que el conflicte comença d'una manera molt normal pel que podria semblar un conflicte laboral d'aquestes característiques. Simplement el que es va fer com a comitè d'empresa, evidentment ja amb els ideals de la COS, el que es fa és intentar promoure que les assemblees de treballadors siguin les sobiranes, que no siguin els sindicats de torn que venen a donar lliçons. Sí, estos sindicatos que terminan negociando con la patronal y traicionan al trabajador, ¿no? Sí, i d'això hi podem sumar que el conflicte carni fa molts anys que dura i que fins que no hi ha hagut un altre sindicat que no sigui dels dos majoritaris, perquè hi havia un pacte de silenci flagrant aquí en el qual hi havia repartiment de majories en els comitès d'empresa, i això és una cosa que popularment a la comarca ho sabia tothom, que hi havia un pacte de silenci i un repartiment de majories amb membres del comitè d'empresa escollits a dit, ara ets d'un sindicat, ara ets de l'altre, fins que la Montse Castanyer, que és una de les heroïnes d'aquesta lluita, comença a crear un equip dins d'Esfosa i es fa a través del sindicat COS. I bé, aquí el que es fa és que un cop aconsegueixen la majoria del comitè d'empresa, doncs es fan les pertinents assemblees de treballadors i es fa una plataforma per reivindicar 4 drets superbàsics, que és el tema de les rotacions del lloc de treball, feines molt repetitives i explotadores, evidentment, el plus de nocturnitat, la revisió de categories i un pla d'emergència.
Com veieu, són coses que, evidentment, normals. Normales para cualquier O sigui, no anaven a fer la revolució ni molt menys, són coses supernormalitzades i un pla d'emergència que, per exemple, legalment ja haurien de tenir. O sigui, no estaven demanant res que no els hi pertanyés en aquell moment, no? Però, evidentment, es van trobar les portes de la patronal tancadíssimes en quant a negociar sobre aquest tema, no? I, bueno, finalment es van explotar totes les vies i es va decidir convocar una vaga de 48 hores. No, això va ser el 28 i 29 de març de l'any passat, 2016, i bé, hem de dir que a nivell comarcal o sigui, serà una de les vagues que passarà a la història, suposo que això una mica quan tirem la vista enrere ho anirem veient. Va ser un èxit total. El primer dia hi van haver alguns treballadors que van entrar, el típic, no?, per portes de darrere, però bueno, o sigui, la matança es va reduir impressionantment. Es van fer entrar treballadors d'amagat amb autobusos, d'ETT, coaccionats per anar a treballar aquestes 48 hores, vull dir, va ser algo bastant demencial tot plegat, però, per exemple, el segon dia es va parar la producció al 100%, no? I que això realment sí que és històric a la comarca, que s'aconseguís parar un escorxador d'aquestes magnituds que, o sigui, envia carn a tota Europa. I bé, el que sí que us puc dir que de la vaga, més enllà que, com he dit, del silenci mediàtic, que hi va haver, evidentment, intencionat, i també més enllà dels insults racistes que hi van haver durant la vaga, doncs la majoria de molts dels treballadors que treballen als escorxadors són nouvinguts i evidentment el que provoquen una de les tàctiques patronals evidentment és que a part del propi racisme patronal cap als treballadors és que promouen també el racisme entre ells. Claro, divide y reinarás, ¿no? Exactament. Es la técnica básica de cualquier empleador o patrón. Es dividir a los trabajadores para que no nos unamos en contra de él. Doncs això, si ja passa habitualment, imaginem-nos quan hi ha un conflicte ja d'origen que utilitzen també a la seva contra, no? I el que sí que podríem dir d'aquesta vaga com a fets també destacables, a part de, com he dit, dels insults racistes, dels treballadors d'ETT, del silenci mediàtic, és que pròpiament a part de la lluita dels treballadors d'aquest centre de treball hi va haver una mobilització popular molt important, que això va ser una de les claus. O sigui, a part de la pròpiament lluita dels treballadors i podríem dir de la lluita sindical que hi havia nostra a través del sindicat, doncs el que es va aconseguir és una mobilització popular bastante importante por lo que es la nuestra comarca. E histórica, porque lograr la solidaridad, digamos, de otros trabajadores para i més enllà del món sindical, no? Felicitaciones por logro. Merci, però... Felicitaciones. I a la nostra comarca, vull dir, comarca conservadora per ADN. Es una comarca muy especial, ¿no es cierto? También Osona, Vic... Doncs la mobilització popular va ser cabdal en l'èxit de la vaga, en el qual es van implicar com més altres sindicats com la CGT, les altres organitzacions de l'esquerra independentista, Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que també es va implicar pel tema dels insults racistes, etc. I també una altra de les branques que va donar resultat va ser l'eina del boicot, en aquest cas en els productes de Tarradellas, que és un dels grans empresaris que mata... Detrás de todo esta explotación, vamos a hablar con términos... Exactament, que més que el resultat que ens podia donar aquest boicot en termes materials, del boicot dels consumidors, perquè ens entenguem, que el que sí que volem deixar molt clar, per exemple, és que aquest boicot el que van fer és que vam deixar molt clar que fos durant 48 hores, les 48 hores del conflicte, perquè el que no es pot fer la nostra manera d'entendre és també organitzar un boicot a gran escala contra aquesta marca sense estar coordinat amb els propis treballadors que també estan treballant a dins els centres de treball de la nostra comarca. Hi ha 4.000 famílies que depenen de Tarradellas. I evidentment vam deixar molt clar que era una cosa puntual, però que quan amb el tema mediàtic, etc., doncs va donar els fruits que volíem, no? I bé, per no allargar-me gaire més, després d'això, de l'èxit de la vaga i del cop de puny sobre la taula que van fer els treballadors i treballadores del centre, doncs, després de dos mesos de calma tensa, doncs, lluny de que l'empresa notés la pressió i per fi decidís assentar-se a negociar, doncs, lluny d'això el que va fer
és que va aplicar la repressió sobre els membres del comitè d'empresa i els hi va aplicar una sanció de mig any sense sou i feina, que aquí és on es torna a activar tota la maquinària de mobilització i on es decideix que els membres del comitè d'empresa doncs, es posen a acampar a la porta de l'empresa, o sigui, estem parlant amb una parcel·la que eren 10 metres quadrats, en ple juny, us podeu imaginar les condicions que hi havia allà, de calor, de camions de ports tot el dia passant, la perillositat de tot plegat, etc. I que una mica allà, no? Que una mica per enllaçar, que és on amb aquest formigueig de gent que va passant d'allà, de moviments populars, d'altres organitzacions, d'altres sindicats, etc., doncs es decideix començar a coordinar tota aquesta gent que passa per aquesta acampada, donar recolzament als membres del comitè, engreixar la caixa de resistència, portar menjar, portar la seva simple presència, actuacions durant tot el dia, etc. Aquí és on es comença a coordinar el col·lectiu de Càrnies en Lluita. Molt bé, molt bé. Y quiero que le expliques a la gente que nos ve cómo es el despiece, la matanza, porque no estamos hablando de bordar y cantar, ¿no? És un treball molt dur. És un treball molt dur i, evidentment, amb una velocitat impressionant. Són unes sales que passen els porcs penjats a una velocitat... Clar, com tot, la velocitat és relativa, no? Evidentment, els dies que han de fer teòricament bé les coses, que pot presentar-se a inspecció de treball, etc., doncs, evidentment, et posen la cadena a una velocitat quan la realitat del dia a dia és una altra, allà dintre. I realment és una feina molt dura, que per això una de les reivindicacions és la rotació de llocs de treball. Imaginem-nos durant 10-12 hores una persona havent d'obrir un porc fent amb aquest moviment repetitiu durant 12 hores. Evidentment això fa mal a qualsevol persona. Como mínimo, como decía yo antes, de que empezar el programa, tendinitis en un braç. Com a mínim. Aquesta jo crec que ja és crònica en els treballadors i treballadores que van a treballar en aquest lloc de treball, que ja és una cosa crònica que han de sobreviure amb aquest tipus de malaltia laboral. Marco, y tú nos querías comentar cómo es esta precarización de los trabajadores en falsas cooperativas. Bueno, a raíz de lo que comentaba el compañero, arriba un moment en què les pròpies empreses són conscients de que per què contractar treballadors que li poden generar aquests problemes quan tenen una fórmula molt més simple i molt més econòmica d'aconseguir aquests treballadors, que és el subrogar treballadors o aconseguir la cessió d'uns treballadors per part de falses cooperatives. Es munten, i això ha passat a Catalunya, ha passat a tot el resto de l'Estat, i a Osona tenim molts exemples, es munten cooperatives que atenten contra el propi principi del cooperativisme associatiu i portes a uns treballadors que tenen uns drets molt menys drets dels que tenia que tenir els treballadors que treballen directament per l'empresa amb contracte, perquè als contractar-los com a autònoms es troben amb les pròpies deficiències i mancances que té el propi règim d'autònoms, perquè si ets autònom no tens dret a cobrar un atur, no tens dret a una indemnització. A vacaciones pagas, por ejemplo, a la empresa le sale mucho más rentable porque en vez de tener que cotizar su cuota obrera directamente, todos los costes repercuten sobre el propio trabajador. Claro. Y se coge esta fórmula. Si un trabajador un día por cualquier cosa no viene o no gusta, rápidamente se reemplaza por otro. Se utiliza esta fórmula y las empresas con esto ganan mucho más, reducen costes de manera considerable y el índice de explotación entonces ya es exagerado. Porque estamos hablando de que no va a haber un convenio colectivo que lo regule, pues dices, tú te hago trabajar tantas horas, pero tu salario va a ir en función del número de cabezas de ganado que vas a despiezar o que vas a matar y tienes que trabajar a destajo para conseguir un salario mínimamente aceptable. Ya no hablo de digno, hablo simplemente mínimamente aceptable. Al coger esta fórmula son tan poco humanos y son tan descerebrados de que no son conscientes de que esos trabajadores se convierten en esclavos del sistema. Ellos se aprovechan al máximo. Además, al coger, como ha comentado el compañero, todos trabajadores en su mayoría de diferente procedencia, diferente etnia, no se coordinan bien, se crean grupos y es la política de la división. Cuanta más división hay,
A los de un determinado país se les da a lo mejor la posibilidad de ser encargados, a los de otros países o de diferente procedencia eso es feudal. quedan limitados, sí. Como si fuesen un servilismo, esas plantaciones del o señor feudal. O una esclavitud, sí, una esclavitud. Bueno, vamos viendo de que cada vez son más las empresas que recurren a la subrogación o a la cesión, a buscar la cesión de estos trabajadores a través de una cooperativa, y llega hasta el punto tan vergonzoso que uno de los mataderos que se convierte en el más importante de Osona y de Cataluña, que es Le Port Gourmet, digamos las cosas por su nombre, tiene en estos momentos casi un 99% de su plantilla de trabajadores procedentes de una cooperativa, bueno, de dos cooperativas en este caso. Estamos hablando de una empresa que tiene cerca de 800 o algo más de 800 trabajadores, y la gran mayoría vienen de esa cooperativa. Son empresas que detrás de ellas hay gente con un alto poder adquisitivo, porque una cosa que nos estamos dando cuenta, que detrás de muchas cooperativas resulta que está la mano de los mismos empresarios o de los mismos grupos empresariales que son propietarios de las propias cárnicas o mataderos. O sea, que ellos mismos se ellos mismos contratan. Reducen costes creando una falsa cooperativa, y todos aquellos trabajadores que hubiesen tenido en otra época que contratar, yo entiendo que la mala gestión de la propia administración, que hay una desidia o un abandono de sus propias responsabilidades, no lo controla, permite que se creen estas cooperativas, no controla la inspección de trabajo, pienso que no hace correctamente su trabajo, y llegamos a esos extremos de que la propia empresa crea de manera ficticia esta cooperativa y se ahorran los costes de manera brutal, ¿no? También quería añadir, el sector cárnico, hemos de ser conscientes de que en Cataluña es el cuarto sector más importante, el sector industrial más importante de nuestra tierra. Es el cuarto. Llega hasta el punto que más del 21,6% del Producto Interior Bruto del sector industrial procede del sector cárnico. Y Cataluña es casi la productora de casi el 50% de la carne de cerdo, ¿no? del porcino, se produce en Cataluña. Y se exporta. Sí, se exporta. España es el cuarto, bueno, el tercero o cuarto, depende de qué años, qué momentos, es el tercero o cuarto productor de carne de cerdo, de carne porcina. Exporta a China, que es un gran demandante, aunque tiene una gran producción, pero exporta a China, a Rusia y a muchos países. O sea que los dividendos son considerables. Millonarios. Dice en el año 2016 generó unas ventas por 7.400 millones de euros. Claro, sí, estamos hablando de millones, seguro. Claro. Entonces es una industria muy apetecible, en el que algunos empresarios han metido mano y se han aprovechado, porque si estamos hablando de que hay gente que está cobrando entre 700 y 900 euros. Sí. Lo que hemos visto por nóminas, incluso os traía una nómina que antes la comentaba, tenemos aquí una nómina, por ejemplo, los salarios nosotros, por lo que hemos visto, oscilan en lo que es un trabajador. Ya no hablamos de un oficial de primera, segunda, tercera, simplemente de lo que son los trabajadores, que son la gran mayoría. Sus sueldos acostumbran a oscilar entre los 700 y 1.000 euros, pero no son salarios fijos, sino que van en función de las cabezas de cerdo, las cabezas de ganado que sacrifican o que despiezan. Antes comentábamos de que aproximadamente, me parece que un oficial de primera estaba sobre los 16 céntimos la cabeza. ¿Céntimos? 16 céntimos, el de segunda me parece que eran 15, el de tercera eran 14, y el trabajador se llevaba a los 12,50, algo así. Por lo tanto, para intentar tener la mayor cantidad de ingresos, ¿qué tienen que hacer? Trabajar a destajo. A destajo. Esto es esclavitud. Sí, esclavitud. Pura y dura. Entonces, cuando te enseñaba antes esta nómina, que era de un trabajador de una cooperativa importante, que es tiene al final un salario líquido de 911 euros, pero claro, si empezamos a mirar la nómina, vemos que, para empezar, tiene que pagar 51 euros a la propia empresa, se le descuenta 51 euros de retorno a la cooperativa. Claro. Es si es socio de la cooperativa, tiene que... Correcto, una aportación que hacen a la cooperativa. Después hacen de lavandería, les cobran 12,60 euros. De material les cobran 32,90. Y de autónomos, en este caso, este trabajador tiene la ventaja de que tiene una cuota de autónomos bonificada y paga 50 euros.
Ese señor, con todos estos descuentos, le queda este salario de 911 euros, pero cuando se le acabe la bonificación de autónomos y le suba la cuota a 275 euros, que es la cuota mínima que se paga en estos momentos, claro, su salario bajará en 225 euros y esta persona, si las cosas continúan como están ahora, cobrará menos el salario mínimo interprofesional, estará con un salario por debajo de los 700 euros. Sí, eso es lo que estoy mirando. Sí. Uno de los grandes logros de la plataforma Càrnies en Lluita ha sido, y teniendo el apoyo de algunos partidos y de algunos sindicatos como es la COS, ha conseguido que desde la Generalitat, desde el Parlamento de Cataluña, se aprobase una modificación de la ley de cooperativas que al menos a los trabajadores les concede los mismos derechos que los trabajadores de la empresa para la que son subcontratados. En este caso, si un trabajador... El mismo régimen laboral. Sí, si un trabajador del sector cárnico se regula por su convenio y tienen X dinero y tienen derecho a vacaciones retribuidas, que hasta la fecha no lo tenían, los que venían de falsas cooperativas no tenían vacaciones retribuidas. Porque si son como autónomos, claro, el autónomo no tiene... Ni vacaciones retribuidas, ni pagas extras. Sus bajas de enfermedad son las que pagan para los autónomos, que son una cuantía muy baja, no tienen derecho a despido y se regulan sus salarios, al final lo que acaban cobrando va en función de lo que comentábamos, de la cantidad de cabezas de ganado, de cerdo en este caso, que conseguían sacrificar o descuartizar, ¿no? Es auténtica. Entonces, con la aprobación de la ley hemos empezado a presionar. La ley se modificó el 28 de marzo. Quizá la Generalitat y las administraciones no creemos que no le están poniendo la voluntad que se tendría que poner cuando se apruebe una ley y dotarla de una ley de acompañamiento, de unos presupuestos y de unos sistemas de control. Y en todo este tiempo que ha ido pasando ya, en estos 4 meses, pues los resultados han sido más bien pobres. O sea, está aprobada la ley, pero ¿está aprobada también la forma de aplicarla o todavía falta todo ese proceso legal? Sí, no. Desde la propia Generalitat, desde el Departamento de Treball, se ha enviado cartas a todos los que son los mataderos de Cataluña, en este caso, exigiéndoles la obligación de cumplir la ley, que sepan que existe y que si no actúan y no la aplican, Inspección de Trabajo actuará contra ellos. Y en esto algunos sindicatos ya han empezado, desde Càrnies en Lluita, nuestro abogado Toni Borra, y algunos sindicatos ya han empezado a poner algunas demandas delante de Inspección de Trabajo, y supongo que al final la lucha de movimientos espontáneos como Càrnies en Lluita, la lucha de los propios trabajadores, el trabajo de la administración, de la propia Generalitat, pues poco a poco espero que vaya consiguiendo unos resultados, ¿no?, que sean visibles, ¿no? Lo que pasa es que también desde Càrnies en Lluita una de las cosas que hemos conseguido es dar las herramientas o hacerles ver a los trabajadores de las propias cooperativas de que ellos, a través de la asamblea, tienen el control pueden tener el control de la cooperativa. Lo único que necesitan es saber organizarse y estar unidos. Perdona, que si me perdí algo, ¿y quién tiene el control de las cooperativas? Si no son los propios integrantes de la cooperativa. La empresa, porque las cooperativas tienen un órgano de control que es el Consejo Rector. El Consejo Rector tendría que estar formado por miembros de la propia cooperativa. Claro. Pero claro, hasta la fecha, todos los que formaban el Consejo Rector era gente puesta por la propia dirección de la empresa. O sea que, por eso dices tú entonces que son falsas cooperativas. Sí. Si no serían falsas cooperativas. Hay el caso de la cooperativa TAIC, que trabaja, por ejemplo, para Le Port Gourmet, trabaja para Esfosa, que son los 2 grandes mataderos de nuestra comarca, que a través de todas las reuniones y asambleas que hemos hecho con ellos, las asambleas previas a la asamblea de la propia cooperativa, les hemos ido dando de las herramientas, les hemos ido explicando, asesorando, sí, nuestro abogado. O espabilándolo, sí, porque a veces, perdona que te diga, porque a veces el trabajador, y más un trabajador que trabaja de estajo, que a lo mejor tiene obligaciones familiares, es como que llega un punto, y lo digo como trabajadora, que no vemos nada, no sabemos ni dónde estamos parados, estamos casi desesperados porque tenemos que cubrir hipoteca, colegio de los niños, comer, enfermedades. Estamos en una situación de que a veces necesitamos que venga alguien que nos diga cuáles son nuestros derechos, porque esa desesperación por sobrevivir es la que a veces nos hace perder ese piso donde asentarnos y decir, bueno, hasta aquí he llegado y
no podemos seguir así. Claro, pero ¿no? más además la complicación es mayor si tenemos en cuenta lo que decía el compañero, de que la mayor parte de los trabajadores que están en el sector cárnico trabajando, como los trabajadores que vienen directamente contratados por estas cooperativas o que vienen cedidos por estas cooperativas, son trabajadores de procedencia foránea, son extranjeros. ¿Podrías decirnos de dónde son? Pues son subsaharianos, una buena parte, claro. Subsaharianos, magrebís, marroquíes principalmente, indios, son la comunidad sikh comienza a tener, también a tener un buen peso en nuestra comarca y en la ciudad de Vic. Y después también pues encontramos rumanos, encontramos también gente de Polonia y de otros países, ¿no? Pero principalmente son subsaharianos, que si de Costa de Marfil, que si del Senegal, bueno, son muchos países diferentes. Y que a veces necesitan de un contrato para poder terminar de gestionar su residencia y su legalidad dentro de España. Entonces se someten a cualquier barbaridad y explotación. El miedo a perder su propio puesto de trabajo, claro. El desconocimiento de la legislación, de cuáles sus son derechos. Son sus derechos. Y además es eso, que si tú tratas mejor a lo mejor a un determinado colectivo y te lo pones de tu parte, pues consigues evitar esa unidad de acción, claro, que podría repercutir en el propio beneficio de estos trabajadores, ¿no? Bueno, nos hemos encontrado con eso de que algunas minorías pues se desvinculan de las charlas que hacemos, no vienen tanto, no participan tanto, porque son, están quizá un poco mejor considerados en el grupo. Que a veces, ¿sabes qué pasa? Y lo digo también como inmigrante, que uno viene de situaciones tan difíciles en nuestros propios países de origen, que a lo mejor el estar aquí ya es una mejora y no nos damos cuenta que estamos restando calidad de vida a nuestro futuro también, ¿no? Sí. Al no sumarnos en las luchas. Esto va también para los inmigrantes. A lo mejor esta gente que camina 3 calles para conseguir agua, para decirlo de alguna manera, el hecho de que aquí puedan abrir un grifo en su propia casa, para ellos ya es una mejora. Y eso hace que a veces se generen divisiones y es un tema social muy, porque además, muy grave, pero... Además, detrás de los bajos salarios de estos trabajadores hay toda una problemática social que nos lo explicaba, por ejemplo, este matadero tan importante, este que ha cogido tanto peso en nuestra comarca, que es Le Port Gourmet, está ubicado en una población cercana a Vic, que es Santa Eugenia de Berga. Hemos tenido contacto con la alcaldesa siempre se ha implicado bastante en dar apoyo a los trabajadores y cuando fuimos al Parlamento, a la Comisión de Treball del Parlamento de Cataluña, ella estuvo allí la primera para explicar lo que representa a estos trabajadores, la inseguridad laboral, el tener unos salarios muy bajos, el no poder pagar una vivienda en condiciones, el tener que recurrir a los servicios sociales para poder escolarizar a sus hijos, para que les den unas ayudas, para muchísimas cosas, ¿no? Y entonces pues eso genera todo un entorno de problemas que al final acaban repercutiendo ya no solo en los trabajadores, sino en la propia población. Claro, en todas las diferencias sociales terminan repercutiendo hasta en el señor Tarradellas, aunque él no lo crea. Sí. A mi se'm deixa afegir una cosa amb el tema de convivència. O sigui, benvinguts als alcaldes i alcaldesses que vulguin fer el seu granet de sorra, etc. Però o sigui, jo que sí que, no sé, que des del punt de vista sindical penso que una mica hem de trobar el lamentable, no? És que una mica fins que aquesta problemàtica no surt dels propis murs d'una fàbrica, no s'agafa com a problemàtica. O sigui, fins que no surt als ulls, podríem dir, de la població, no? En general, que sembla que fins que no surt a la llum, sembla que dins dels centres de treball no passi res, no? I a vegades hem d'esperar, no? Arribar a aquest punt de pobresa extrema o de problemes, a mi no m'agrada dir-ne problemes, hi poso moltes cometes, no? De problemes socials, o pel que en tenen problemes socials dins dels seus pobles, no perquè facin el pas. Jo penso que aquest pas ha de ser previ per intentar arribar no arribar en aquestes situacions i que s'acabin convertint en el que en diuen problema social, que això té molts matisos, evidentment. I una cosa que sí que m'agradaria afegir, no? És que també des del punt de vista de la lluita obrera en si, el que han
han provocat aquestes faltes cooperatives és una mica un replantejament de com es fa la lluita en aquests centres de treball. És a dir, tothom té el cap del tema de la representació amb els sindicats, la representació de les empreses, els comitès d'empreses, etc. La lluita, podríem dir, clàssica, però clar, aquí això el que ens obliga és a reconvertir tot això, a saber que aquesta gent no té dret a tenir comitè d'empresa, perquè, com hem dit, la gran majoria estan en falses cooperatives, per tant, són cooperativistes sobre el paper. Per tant, la lluita s'ha de reconvertir, i per això feia tant èmfasi en la mobilització popular, que a més en lluites, evidentment, és el millor baluard d'això, que el que s'ha hagut de fer és reconvertir i que la lluita obrera, per dir-ho així, a vegades s'ha de coordinar, sí que dins dels centres de treball, però a la porta de l'empresa és superimportant. I això és el que està donant els seus fruits. Aquesta mobilització popular, com amb el tema del canvi de la llei de cooperatives, sense una mobilització popular que obligui i pressioni perquè aquesta llei, que sabem que moltes lleis queden en un calaix, que aquesta llei s'aprovi, sense aquesta mobilització, evidentment, el que s'ha d'aconseguir és que aquesta llei no quedi en un calaix. ¿Y qué otras medidas más propones para reconvertir esta lucha? Porque lo que percibimos o se percibe es que está como muerta la lucha, ¿no? Como que cuesta movilizar. ¿Y qué otras medidas? Aviam, evidentment, això, ningú té una vareta màgica, però normalment el que ens solem moure és que fins que no rebem una agressió importantíssima, ja m'atreviria a dir individualment, per desgràcia, hem de rebre agressions individuals per començar-nos a moure, doncs a vegades la gent no fa el pas, i a més, quan hi afegeixes el fet de que siguin persones nouvingudes, evidentment hi ha una part de la classe treballadora o dels que es creuen que són classe mitja autòctona, deixem-ho així, que encara se'ls mira com a una subclasse, o sigui, un problema laboral d'una subclasse. Per exemple, estic parlant de la nostra comarca, però evidentment aquest problema el podem traspassar a qualsevol municipi, en qualsevol municipi del país, no? O en cualquier conflicto también. Exacte. Esos son ellos. Exactament, no? Mireu que, a més, un dels focus de feixisme, per desgràcia, d'aquest país el tenim a Vic, no? O sigui, aquest binomi de venen, els explotem i a sobre, al mateix lloc on els estem explotant, surt un partit que el que vol és, a la que no ens serveixis, el que volem és fotre't fora, no? Vull dir, és una cosa realment lamentable com a comarca. Solucions. Jo penso que la solució és que el que ens han donat és una lliçó. I gent que ha vingut de diferents orígens, ha vingut a la nostra comarca o en altres llocs, com he dit abans, s'ha empoderat, perquè també és important que tampoc no caiguem en aquest paternalisme de nosaltres els anem a explicar com es fan les coses. No, aquesta gent el que està fent és s'estan empoderant amb ajuda de sindicats, de plataformes, etc., i que gent de diferents procedències s'estigui empoderant i s'estigui aixecant contra el lobby carni més bèstia que tenim al país. Jo penso que com a mínim els que ens considerem o es consideren autòctons ha de ser una lliçó, perquè evidentment la gent ja no cal repartir que la gent s'ha d'organitzar, unir, sindicar, bla 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 bla, però com a mínim que la gent vegi que això és una lliçó, que ens estan donant una lliçó i que el que fem com a mínim és aprendre d'ella, posar-la en pràctica i també una cosa, un segon, molt important, que a vegades focalitzem les lluites contra les falses cooperatives, les focalitzem contra la reforma laboral, les focalitzem contra X, Y i Z. La patronal, el sistema, el capital, el capitalisme, diguem-li com vulguem, agafarà les disfresses que faci falta. I quan no sigui la reforma laboral serà la falsa cooperativa, que ha trobat aquí una nova via. Si mai la falsa cooperativa, amb el que els està costant tot això, s'aconsegueix frenar tot això, hi haurà una nova disfressa, tornaran a trobar un nou buit legal, il·legal o alegal. I jo penso que, d'acord que un ull ens ha de mirar a la lluita concreta del moment, en aquest cas és falsa cooperativa, és món carni, és classe treballadora nouvinguda, però l'altre ull no ens ha de deixar de mirar on està el problema. El problema es diu patronal, sistema, etc. Jo penso que si perdem de vista que un ull ens miri on realment hi ha l'enemic, aquest enemic
té les disfresses i si no reinventarà les disfresses que faci falta, la lluita conceptual del moment deixa de sentit, no? O sigui, caurem en el parany de moltes lluites obreres que s'han centrat en el fi immediat i no han buscat el fi final, que s'han parat amb el fi immediat. Es que yo creo, perdón, ¿no?, que con el estado de bienestar, la clase trabajadora, aparte de habernos hecho creer que éramos, como dices tú, unos empresarios o todos poderosos y que teníamos todo solucionado, hemos descuidado de cuidar nuestros derechos, de defender lo que estamos perdiendo ahora y siempre se reinventa. El capitalismo se reinventa continuamente. Yo siempre digo que es el que más ha leído a Marx. Es el capitalismo. Entonces nos inventa siempre una nueva trampa a la clase trabajadora para tenernos sometidos, ¿no? No, bueno, es como a veces comentábamos de que con todo esto que han llamado crisis, esta estafa que han llamado crisis, el capital, se ha demostrado que el sistema capitalista ha sido un poco un fracaso, que también se ha visto sus miserias, pero como si fuese el ave fénix, de sus cenizas ha resurgido, pero aún más despiadado. Más despiadado, sí, ¿no? Basta ver las cifras que tú has dado de ganancia millonaria que tienen solamente una empresa, ¿no es cierto? No es el total. No, es el movimiento de ventas de la industria cárnica en Cataluña. En Cataluña. Sí. O sea que, aparte, perdón, no en toda España, porque luego tenemos más cifras millonarias. Cataluña es eso, casi el 50% de la industria cárnica está situada y se produce en Cataluña. No, pero eso yo quería más que nada decir que al final la lucha de los trabajadores es lo que al final ha de conseguir modificar su propia situación. Y eso, por ejemplo, lo hemos visto que gracias al empoderamiento, a darle las herramientas y decirles cuáles eran sus derechos a todos estos trabajadores, fuimos testigos como el pasado 22 de julio los miembros cooperativistas de TAIC en Tarrasa se reunieron y por primera vez consiguieron hacerse con 3 puestos en 3 órganos tan importantes como son el Consejo Rector, el órgano de intervención de la propia empresa y el órgano de recursos, que es donde van a parar todos los expedientes sancionadores a los trabajadores, ¿no? Consiguieron eso, consiguieron también votar y tirar para adelante el poder tener unas vacaciones retribuidas. También consiguieron tirar para adelante que la empresa abonase la diferencia de la incapacidad temporal de las bajas de enfermedad o de accidentes laborales a las que no cubriría el régimen de autónomos. Porque, perdón, es una profesión o es un trabajo que debe tener muchas incidencias. Sí, enfermedades laborales, patologías laborales muchísimas, lo decíamos, tantas horas trabajando, despiezando y matando, las tendinitis y todo. Además, no solo es el tema de las enfermedades profesionales, es el tema de los accidentes laborales. Claro, rara es la semana que no hay un accidente laboral. Seguro. Y que encima la empresa saque al trabajador por la puerta falsa, lo monte en un coche privado y se lo lleve para el hospital. En otras épocas incluso se había comentado de que habían tenido la desfachatez de un trabajador lesionado, que más la gran mayoría los ves cuando son las horas de llegada, el cambio, la rotación de turnos, la gran mayoría de estos trabajadores no tienen ni siquiera vehículos, llegan en bicicleta. Pues un trabajador que había tenido un accidente y tener que montarse en su propia bicicleta e ir camino del hospital por su propia cuenta y riesgo. Perdón, ¿y no hay enfermería en estos establecimientos tan importantes? Hasta ahora lo que había era mínimo, hombre. Claro, supongo que habrá un botiquín con sus gasas tendría que haber una especie de consultorio. Fuera de esto no creo. Pero no cabe que haya. No. Pero debería, ¿no? Debería haber. Hace poco hicimos la segunda acampada coincidiendo con el aniversario de la primera que se hizo hace justo un año. Hicimos la segunda acampada y estábamos ahí para pedir, reivindicando la mejora de los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de la propia ley de cooperativas que sacó el 28 de marzo la Generalitat, y nos encontramos de que llegaba una ambulancia y se llevaba un trabajador. Claro, si nosotros no hubiésemos estado, igual ni hubiese venido la ambulancia y lo hubiese sacado por la puerta falsa y espabilate tú, ¿no? Es como que cuando yo empecé el programa hablé de que de los problemas invisibles, ¿no? La gente que duerme en la calle también son los invisibles, la gente que está en pie de lucha y si no sale por los medios son los invisibles. Y claro,
si no lo visualizas, no existe. No existe. Jo puc posar un exemple molt ràpid, vull dir, quan estàvem en conflicte de la vaga i just després, quan vam tenir la vaga i la primera acampada dels membres del comitè, pensa que teníem un llistat de mitjans de comunicació, ja sigui digitals, periòdics de paper, televisions, etc., estatals, inclús internacionals, un llistat impressionant de gent que volia venir, més enllà de si era com a servei informatiu o com a servei de sensacionalisme. Bueno, aquí la línia és molt fina perquè va començar a vendre molt d'això de, malauradament, aquestes imatges d'un treballador o treballadora que s'ha d'acabar pixant a sobre perquè no pot deixar el seu lloc de treball, o sigui, coses d'aquest calibre. Per tant, a vegades no saps fins a quin punt busquen una mica el sensacionalisme o busquen realment la problemàtica que està passant, però teníem un llistat bestial de gent també que volia entrevistar la Montse Castanyer, que una mica és la cara visible de l'inici d'aquesta lluita, i perquè vegis la magnitud de poder que té aquest lobby, que d'un dia per demà van desaparèixer tots els canals de televisió, periòdics, etc. I més enllà del propi lobby, podríem dir, econòmic, o sigui, aquí també tenim un gran problema, o sigui, amb els col·laboracionismes, que aquí hi ha moltíssima gent que, si algun dia també s'aconsegueix tirar de la manta, sortiran coses... Prevaricación, la palabra seria prevaricació. N'estic seguríssim, des del govern de Catalunya, per descomptat, perquè, evidentment, jo he estat en taules amb el Consell Comarcal d'Osona que jo era la persona més jove de la taula i a mi m'estaven preguntant què passava al Montcàrnic, quan és una cosa Vox Populi a la nostra comarca, tothom sap què estava passant allà i, o sigui, se't cau la cara de vergonya de dir vosaltres m'esteu preguntant a mi que us expliqui què està passant al Montcàrnic quan el teu cosí és el propietari de i el teu amic és el propietari de, el teu amic està posat al partit polític X. Si hi ha hagut aquest silenci, aquest col·laboracionisme, per una part pels sindicats majoritaris, i no ens hem pas d'enganyar perquè si hi ha hagut silenci algú s'està beneficiant d'això, i per l'altra que aquí algú del govern de Catalunya, evidentment, han estat mirant cap a un altre cantó. I si han estat mirant cap a un altre cantó, o sigui, el poder del lobby aquí ha guanyat descaradament. O sigui, s'ha muntat, just després d'això, una mica quan el conflicte va passar en terreny polític, es va muntar una taula del sector carni que, la veritat és que ens feia més riure que res més, perquè o sigui, era la patronal càrnia, els sindicats majoritaris, el govern de Catalunya, i s'acabó. O sigui, ni tan sols els propis treballadors i treballadores del centre de treball on estava passant tot això, evidentment ni nosaltres com a sindicat vam estar convidats, ni res per l'estil. O sigui, s'estaven negociant, o sigui, s'estava intentant buscar una pau social amb una taula a esquenes de la problemàtica que estava passant. Vale, eso siempre pasa así. I això sempre passa així, això et dic, i si ha passat tot això fins ara i els diferents governs de la Generalitat han estat mirant cap a un altre cantó, és que no és casual. Però és que vull dir, el Montcàrnic tampoc ha inventat res, això passa en moltíssims sectors, aquests silencis, és perquè aquest col·laboracionisme no és casual ni molt menys. No es casual, para nada. Se hacía muy evidente. Porque claro, cuando es una industria que contrata a 3 personas o a 50 personas, cuando estamos hablando que el sector cárnico en una determinada comarca, una determinada zona, tiene a más de 5.000 trabajadores, me parece que en Cataluña hay 29.000 personas trabajando en el sector cárnico, ¿no? Y dices, hostia, por favor, la propia administración y el gobierno de la Generalitat ha mirado para otro lado, es evidente, porque no es un problema de hace un año. Las falsas cooperativas llevan 20 años trabajando en diferentes sectores, no solo el cárnico, sino muchos otros, y la problemática que había detrás del sector cárnico, como cuando decía de la primera huelga y todo, en aquel momento eran más los trabajadores contratados que los que venían cedidos por cooperativas, pero los problemas ya existían. Pero claro, cuando estamos hablando de que es un sector que genera tanto beneficio, pues parece que nadie lo toca. Y Inspección de Trabajo, pocos expedientes sancionadores había puesto hasta la fecha, hasta que no se empezaron a mover determinadas organizaciones sindicales y determinados colectivos. No se había movido demasiado. La Generalitat al final aprueba esta ley, pero el cambio de una ley en la que diga que los trabajadores que sean contratados por las por determinadas empresas y hagan las mismas funciones que los trabajadores de la propia empresa tendrán unas condiciones laborales iguales a los de esa empresa, esto no haría falta en las cooperativas.
Si la propia Generalitat, las propias administraciones dijesen, señores, ustedes no reúnen los requisitos para ser una cooperativa, ustedes no pueden utilizar esta fórmula jurídica. Claro, cuando de se van a empresa. inscribir, Claro, cuando se va no permitirles la inscripción, después Claro. tener la inspección de trabajo encima de ellos para ver si cumplen o no cumplen. Claro, un Claro. control de... Yo decía, digo, cambiar la ley y poner este apartado, en cierta manera es un poco legitimar el fraude, porque les damos un poquito, si vosotros le dais un poquito a los trabajadores, les mejoráis un poco su situación, nosotros consentiremos el falso cooperativismo. Claro. Pues no, yo siempre lo comparo con el tema de la esclavitud. Si por un vacío legal por una cierta alegalidad se permitiese la esclavitud, ¿qué teníamos que hacer? Luchar porque no hubiese esclavitud o mejorar la situación del esclavo para que no fuese tan precaria. Y últimamente se está haciendo lo que tú dices. Sí, por fin se están Nos despertando. llaman trabajadores, pero en realidad siempre se negocia para que no estemos tan mal, para que sigamos aguantando. Sí, te dan las migajas, las engrunas de Para que ciertos aguantemos derechos. un poquito más, para que... Els moviments obrers estan per col·leccionar derrotes, malauradament, i això, la història contemporània com a mínim és així de desagradable, però o sigui, estem col·leccionant unes derrotes impressionants i la majoria de moviments obrers a dia d'avui el que estem fent és gestionant que la derrota sigui el menys que faci el menys mal possible. Claro. O sigui, no estem fent una cosa propositiva d'anar a conquerir drets, sinó que el que estem fent és parar cops o sigui, ens estan traient drets any rere any i el que estem fent nosaltres és organitzar-nos, no, per parar tots aquests cops, en comptes de dir és que el que anem a fer és a conquerir-los i a tot el que ens heu tret doncs, intentar-ho recuperar, no, com a mínim. Claro. I amb la pregunta que em feies abans, o sigui, una mica de buscar solucions, hòstia, quan et deia que aquesta gent ens ha donat una lliçó, a veure, són persones com nosaltres, o sigui, però en una situació encara molt més vulnerable, no? I que persones en una situació molt més vulnerable se n'hagin adonat que individualment s'estaven tirant els lleons, perquè és una esclavitud, que a més és una esclavitud que baixa de dues branques, la pròpia esclavitud de la seva falsa cooperativa i l'esclavitud de l'empresa on estan subcontractats, o sigui, estan penjant de dos fils patronals, que això és una esclavitud agafada per dues bandes, i que les pròpies persones que els hi passa això hagin fet el pas d'organitzar-se i unir-se i aconseguir canvis, el que ens demostra és que no hem pas inventat res nou, o sigui, l'organització, la unitat, i que la gent es sindiqui, evidentment, però més enllà de sindicar-se o no, organització i unitat, és que no hem pas inventat res nou al segle XXI, però vull dir, ens demostra que a dia d'avui encara dona fruits. No? I que més que... ja portem molts anys parant cops, evidentment, però a l'hora de conquerir s'estan enfrontant a un monstre patronal impressionant. I ho estan aconseguint. Claro, los trabajadores pues empiezan a ser conscientes de hasta dónde pueden llegar y qué es lo correcto y qué es lo no correcto, ¿no? Y bueno, al final es eso, la lucha obrera es a base de sacrificio, de saber hasta dónde puedes llegar, pero sobre todo de unión. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber venido a explicarnos este problema de Carnia. La lucha es el único camino, con unidad y organización. Hasta otra. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrimas